el acápite que dice presentación de la materia, volqué todo, todo lo que tienen que saber de la materia, con lo cual, ¿hay alguna duda o estamos? O ya entre lo que dijo Javier y toda la presentación está. No, no, no comprendo, ¿me perdí algo? No te preocupes, no te preocupes. Bueno, hoy van a ver esos textos de historia con Ezequiel y el viernes que viene vamos a seguir por poder constituyente. Después, los siguientes viernes, vamos a empezar con supremacía constitucional, control de constitucionalidad, viendo algunos casos y en general, si bien puede haber algún tipo de modificación, porque en realidad lo cotidiano nos da las modificaciones. Nosotros no podemos prever del 100% qué es lo que va a pasar ni en nuestro país, que no sea un aporte necesario a cada una de las clases. Por eso es que no tenemos prefijado el material al 100% y podemos ir haciendo algunas pequeñas modificaciones, porque nuestra realidad es así. Así que en principio vamos a seguir por ese orden que les cuento. Hoy Ezequiel tienen Feynman y Pizarello, que también lo tienen subido al campus. Después, el viernes que viene, vamos a seguir por Poder Constituyente, que también ya tienen todo, quizás haga algún retoque, pero estamos. Y después, las unidades que siguen vienen en orden. Quizás modifiquemos alguna cosa, pero eso depende de lo que nos vayamos encontrando, digamos. ¿Cuándo fue? El primer cuatrimestre del año pasado se dio el caso Cristina Fernández de Kirchner, después tuvimos coparticipación, y a medida que iban sucediendo esas cosas, quizás cambiábamos. Por eso es que no tenemos todo tan estructurado o fijo, porque nos va superando el día a día. No, pero hay que explicar algo sobre, no sé, si está todo en el campo no hay que explicar nada, digamos, ya está. Está todo. Presentación de la materia, como los parciales, que va a haber 2 parciales mixtos de temas de Javier y de temas nuestros. No les voy a decir ni cómo va a ser, ni porque eso también lo vamos trabajando sobre la marcha a medida que los vamos conociendo. Entonces, muchas de las cosas que pueden quedar abiertas es porque exactamente sucede eso, los voy conociendo. Algunos son recursantes, otros son nuevos, y la dinámica también la van dando ustedes. Con lo cual, quizás los detalles que falten son mayormente adrede. 2 parciales, un recuperatorio oral al final, tienen básicamente el material en el campus y si vamos haciendo alguna modificación les avisaremos, pero no hay mucho más, me parece. Los temas son esos, arrancamos con historia, seguimos por poder constituyente, después supremacía constitucional, control de constitucionalidad, pero a medida que se sucedan las clases les vamos a ir explicando de qué se trata cada uno. Para hoy, bueno, ya te van a contar si leyeron, no leyeron. No, tal vez es importante decir, no sé si lo habrá dicho Javi, que no hay teórico y práctico. O eso no se lo dijo. Igual no creo que ellos, claro, quizás cuando se anotaron lo vieron, pero es indistinto porque todo es teórico en esta materia. Igualmente cuando se dividía en teórico y práctico, yo no encontraba la practicidad en ninguna. Todas eran, No, esta materia es toda había un teórica. teórico más importante y un teórico menos importante, pero todo era teórico. Y se justificaba más en opinión pública o en otras materias donde uno tenía que trabajar semana a semana. Pero en la nuestra, por la estructura de evaluación, no hay ningún tipo de división entre teórico y práctico, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que empecemos? Ninguna por el momento. Ah, bueno, mira qué bien. No, no me imaginaba esto. Yo me imaginaba que empezamos y todos estaban haciendo preguntas de cosas, este, de material, del examen, de la facultad, de que están perdidos. Entonces suponía que, nada, que iba a tener que responder preguntas que tampoco iba a saber responder. Pero bueno, qué suerte. Bueno, sí, Patricia. Yo, ¿cómo les va a todos? Es la primera vez que hago esta materia, no tengo la más idea de nada, así que no puedo preguntar lo que no sé. No, pero está correcto, eso está bien.
Es como no preparar la entrevista. ¿Qué voy a preguntar si no preparé la entrevista? No tengo ni idea de nada. Estoy Pero por lo viendo menos- lo pero de Ja- la pero subida. pero Javier explicó los contenidos, ¿o no? Sí, pero por eso, como que tienen dos, como que la materia está dividida en dos partes, la de Javier y la de ustedes. Y la Biblia de Javier y la de ustedes, no sé cuándo empieza ni cuándo termina la de ustedes. O sea, se me mezcla eso, pero bueno, No, aparte pero, de los pero nombres. que nos dividamos los temas no significa que no se complementen o que, No, o que nos pisemos, atención, Ojo. De hecho, hay una lógica. Recién, cuando les contaba los nombres de las unidades, ustedes las pueden ir encontrando fácilmente en el no, campus, así que quédense tranquilos. por eso recién mientras ustedes hablaban, vi y dije, bueno, si se suman, me avisan por favor por chat, así que están presentes entremezclados con alumnos de derecho, no sé qué, un largo termidor, la filosofía y el barro de la historia. Creo que a partir de ahí es donde empiezan ustedes. O no estoy mirando donde hay que mirar. Por eso les digo, yo no entiendo nada y los voy a ir siguiendo a partir de que vayan avanzando. Estuvo bien, haz eso. Lo Está mejor bien, que puedes hacer. perfecto. Vos andás siguiendo a medida que vamos avanzando. Con eso está fenómeno. Porque no sé dónde está la Biblia. Hoy, por ejemplo, pasaron por WhatsApp esos dos textos y dije, bueno, por ahí, vamos por ahí. Pero Sí, vamos por ahí, está bien. no llegué a leerlo, obviamente, estoy trabajando o cosas, no llegué a leer todo el material. No, yo ahí pedí que lo chusmeen. Yo pedí que lo chusmeen porque me imaginé que no iban a poder leerlo, pero por lo menos que lo vayan chusmeando para estar a tono. ¿Mandaron mail ustedes? No. No. Ah, está bien. No. Bueno, eso. Gracias por todo. Voy a ver si los puedo seguir, ojalá que sí. Sí, ¿cómo no vas a poder seguirnos? No es muy complicado, ¿no? Ok. Me queda Germán, que no sé qué pasa. ¿No tenés cámara, Germán? No sé. No sé si... Germán, ¿estás por ahí? No está. No está. Es un tema esto de que no estén con la cámara porque es como dar clase en el vacío, ¿ven? Es difícil. Yo me siento incómodo. No sé si ya hay gente acá que nunca fue a la facultad. ¿A la facultad? Bueno, a las Violeta, facultades sociales solamente fui para Milena, verlo, pero nunca fui ahí para clases. Violeta, Mirena, Juliana y Paul, entonces nunca pisaron la facultad. Para clases no. Bueno, no es muy linda igual. No es que. No, ¿cómo va a decir eso? Usted se tiene que arrepentir. ¿De qué? ¿De qué? Que no es muy linda la facultad, es hermosa. No, está bien. Lo El dije alma, la por- esencia, sí, nos referimos al para que no se edificio. sienta Ah, mal. ediliciamente, bueno, Eh, digamos bastante genérico. no, la atmósfera Salvo que se respira derecho es muy y algunas linda, eso es otras. cierto. Pero para que no se sientan mal de que nunca fueron. Ya van ahí. Yo no me siento mal. Bueno, no sé. Si voy o no, poco importa mientras pueda aprender. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Es muy distinto. La dinámica es diferente. Eh, verse las caras, compartir un encuentro. Está bien, no va a haber ronda de mate. Pero no es lo mismo. Bueno. Lo que nos toca entonces sería un poco empezar a pensar la existencia del constitucionalismo, ¿no? Si le tenemos que poner como un nombre, digamos, al tema, y bueno, la introducción tiene que ser esa. Eh, ¿Cómo es que existe o llegamos a concebir la idea de que esta es la forma, ¿sí? La Constitución es la forma en la que vamos a legitimar las relaciones de dominación? Repito, esta es la forma, digamos, o sea, ¿cómo es que se da esto de que legitimamos las relaciones de dominación
a través de la forma constitucional y no otras formas. ¿Por qué en algún momento de la historia contemporánea o moderna, si quieren, en nuestra parte del mundo, una constitución podría ser la mejor forma de gobierno, la existencia de un texto que en teoría debería ordenar la vida en sociedad? Y digo en teoría porque tampoco creo que sea el texto constitucional el que la ordene. Profesor, ¿está hablando de gobierno constitucional o de carta o de la Constitución? Repetime, no te entendí la pregunta. ¿Está hablando de un gobierno constitucional o está hablando de la Constitución? Estoy hablando de... No, ni una cosa ni la otra, de las dos a la vez. Estoy hablando de cómo puede ser que si en la historia de la humanidad, durante miles de años, no existió una constitución, y sí existía sociedad, y había un cierto orden, y habían relaciones de dominación, y había una economía funcionando con ciertas lógicas, ¿cómo es posible que en un determinado momento no aceptemos ninguna más que aquella que se da a través de una constitución? ¿Qué pasó? Esa pregunta nos remitiría a ¿por qué el constitucionalismo? ¿Qué es el origen de nuestra materia? ¿Y cuándo ubicaríamos el origen de la materia? ¿Entienden el punto, digamos, o el enfoque a través del cual queremos empezar? Es decir, ¿qué pasó? ¿O qué no pasaba? ¿O cómo es que ocurrió que quiénes o alguien o cómo se da esto de que es con una constitución o nada? No vamos a aceptar otras formas que no sean las de la Constitución. Si antes no pasaba, y no digo que se viva mejor ni peor, no pasaba y había orden. Entonces, sí, orden había, un orden que no nos guste, pero un orden. Para eso están las cámaras, Patricia, muy bueno, porque los gestos hablan y a mí me permiten... No, es re importante. Los gestos hablan. Entonces, cuando Patricia, por ejemplo, hace una cara, me viene espectacular porque digo, bueno, el de Patricia, ¿no? Cualquier gesto que puede ser de duda muchas veces. No, ¿qué digo con orden? Con orden me refiero a que hay relaciones de dominación, hay legitimación, hay un gobierno. Había un gobierno, ¿correcto? Y había actores, nosotros, por actores quiero decir cada uno de nosotros y nosotras, cumpliendo una determinada función en relación a una estratificación social, ¿sí? Aceptándolo como lo justo. También había una idea de justicia. Y eso era un orden que hoy podemos no compartir, pero sí que existía. Pero a partir de un cierto momento, que vamos a situar más o menos entre 1600 y 1700, ese orden comienza a modificarse, las relaciones de dominación y de legitimación van cambiando. ¿Qué significa relaciones de legitimación del poder? Significa aceptar, ¿sí? Consensuar mandatos, si quieren. Lo digo porque como somos todos muy nuevitos en la facultad, algunos conceptos pueden no estar tan claros. Pero... Profesor, ¿qué significaba relaciones de legitimación? ¿Cómo? Repetime. ¿Qué significaba relaciones de legitimación, legitimar, legítimo. ¿Está bien? legitimación? ¿Qué significaba relaciones de legitimación? ¿Cómo? ¿Qué significaba relaciones de legitimación? Estaba diciendo la palabra nada más. Sí, Patricia. Digo, me hace acordar a la clasificación de legitimación de Weber. Por supuesto. Pero vos te acuerdas de la clasificación y ahí pregunta Paul por el concepto. ¿Alguien le quiere decir? ¿Qué? Si alguien le quiere decir a Paul, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pues, sí. Lo que estoy de acuerdo en cuanto a lo que se entiende por legitimación es lo que todo un conjunto social
mancomunadamente acepta por válido, por determinado motivo, por carismático, por hereditario, qué sé yo, no me acuerdo toda la clasificación de Weber, pero hay diferentes estratos que una sociedad acepta, sea justo o no, nos guste ahora o no, es otra cosa, pero está legitimado, está aceptado, como nosotros todos hoy aceptamos el sistema de gobierno democrático, y bueno, lo legitimamos, no sé si es el mejor, pero lo legitimamos, es el válido en este momento, es el que consensuamos. Bueno, me quedo de Bueno, Patricia, básicamente está muy bien. lo que dijo Patricia son en sí tipos de gobierno Esperen. con cualquier tipo de legitimación. Pero yo Espera, pedí el concepto de relaciones de legitimación. espera un poquito. Ahí Patricia te lo dijo. Ella habló de, independientemente de formas sociales de gobierno, ella habló de aceptar por válido, dijo en un momento. Cuando hablamos de legitimar, hablamos de que cuando alguien recibe una orden por parte de otro, puede ser un gobernante, pero también puede ser una relación de dos personas, en el ámbito de lo privado también, ¿sí? Y acata las órdenes es porque las acepta como válidas, las aprueba si querés. Entonces, de ahí viene legitimar. Podemos asociarlo a consensuar. Patricia claramente fue mucho más rápido y dijo, bueno, en las sociedades alguien preside y da las órdenes y el resto legitima. También es cierto, porque podemos aplicar ese concepto de aceptar las órdenes al orden social, por supuesto. Pero como concepto, ahí lo tenemos. Si hay relaciones de dominación no legítimas, y vuelvo a Weber, como lo citaba Patricia, si hay relaciones de dominación no legítimas, es que son relaciones de dominación por la fuerza. Cuando alguien hace algo, ¿sí? Sin el convencimiento, la voluntad, la libertad, ¿comprenden? Sino porque hay una opresión, a una especie de coerción, puede ser física o psíquica, ¿entienden? Y de ideales. No, ahí podría ser legítima. Pero bueno, cuando es por la fuerza, básicamente es no legítima. Weber, cuando distinguía formas de dominación, antes de hablar de formas de dominación legítimas, decía que había formas de dominación. Decía, hay formas de dominación legítimas y otras que no son legítimas. Si alguien te amenaza con algún elemento que sirva como amenaza física, ¿sí? Y entonces el otro obedece, hay relaciones de dominación, pero son por la fuerza. Si van a ver en Teoría 2 seguramente con Maquiavelo, si es que no vieron todavía, no sé en qué momento están, que le dice al rey no, a los Medici, bueno, vos podés gobernar por la fuerza, pero no te va a durar mucho tiempo. Vas a tener que encontrar algún otro elemento que legitime tu poder, que no sea la fuerza. Porque la fuerza, dice Maquiavelo, ahí en estos consejos, dura un tiempo determinado. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece una fuerza más importante. Eso dice él. Entonces, es en ese sentido que dice, mira, la legitimación, el gobierno por la fuerza tiene una limitación. Ahora, el gobierno legítimo que se legitima por algún otro elemento va a perdurar mucho más. Y ahí es donde él habla, por ejemplo, y para ir metiéndonos si quieren en el texto de Feynman, aunque no sé si nos vamos a meter, y ahí habla Maquiavelo, por ejemplo, de la existencia de un Dios. Porque él dice, un Dios es un elemento o un instrumento de gobierno mucho más poderoso que las armas. La espada, dice. ¿Por qué? Y porque a Dios todos le temen. Ahí de ahí sale el concepto ese de que es mejor temer a amar. Bueno, no importa, eso es otra parte, otro elemento. Entonces, cuando Weber menciona formas de dominación legítimas para entender los modos sociales de gobierno, es porque primero distingue, bueno, hay orden, hay dominación, hay dominación por la fuerza y hay legítima. ¿Y cuáles son los tipos de dominación que podemos pensar que son legítimos? Es decir, los que son convalidados, los que son aceptados, los que son reputados como válidos. Bueno, y ahí él dice, como decía Patricia, por ejemplo, la tradición,
¿sí? O el elemento carismático. Ahí uno puede pensar, por ejemplo, en líderes que nosotros llamamos líderes religiosos, pero que tal vez más que religiosos tendrían algunos atributos que pueden ser más del orden del elemento discursivo, la buena oratoria, no sé qué otros elementos mágicos en el pasado que existían que podrían ser atributos del carisma. Por ejemplo, cuando uno piensa en la figura de Moisés, ¿vieron la historia de Moisés? Que habla con Dios en teoría y va a liberar al pueblo de los judíos. Y él le pregunta, Moisés le pregunta a Dios en la historia de la Biblia, bueno, pero ¿cómo hago? Porque vos me decís que vos sos mi Dios, que vos estás conmigo, pero no tengo ninguna imagen. ¿Cómo me van a creer? Le pregunta Moisés a Dios, porque no tengo nada. Y ahí Dios le dice, bueno, te voy a dar algunos trucos. Y le da unos trucos, ¿sí o no? Le dice, vos con este bastón se va a convertir en serpiente, el agua se va a convertir en sangre y algunos otros truquitos más. Entonces, lo que vemos desde el punto de vista beberiano con Moisés es que es un líder carismático, que tiene algunos atributos que pasan por el orden de la magia, ¿sí? Pero que utiliza a Dios como elemento, porque él dice, esto no soy yo que tengo poderes, es Dios que está atrás mío, no soy yo. Y entonces va generando una especie de prédica, ¿sí? Como la hacían también los continuadores de Jesús, que iban predicando, ¿no? La palabra de Jesús diciendo, ayúdame a creer y qué sé yo, y todos podemos llegar a la inteligibilidad y todos podemos vivir, llegar a contemplar a Dios y hay formas y ahí aparece el Evangelio, ¿no? O los Evangelios como forma de llegar. Y esa sería carismática, pero Weber después dice, justo relacionado con la materia y el concepto de constitucionalismo, que decíamos, ¿por qué hay constitución? Claramente que Weber lo explica en Economía y Sociedad, en la parte de Sociología de la Dominación. No iba a hablar de Weber, pero muy bien, Patricia. Eh, Weber ahí dice, bueno, pero la forma de dominación legítima moderna, ¿sí? Porque la forma de dominación legítima moderna es la ley, o lo que él llama la racionalidad legal. Entonces ustedes ahí tienen, si quieren, una tríada, tienen la dominación que él llama tradicional, y uno puede pensar en las monarquías, ¿no es cierto? En los reinos, en las tradiciones monárquicas, en la estratificación social, en lo que pasa en los palacios, ¿sí? Y en toda esa simbología, bueno, y además, eso lo vamos a ver un poquito mejor ahora. Después dice, también hay elementos característicos que tienen que ver con los atributos y la personalidad. Pero después dice, pero en la modernidad no puede haber. En la modernidad significa, escuchen esta palabra que voy a decir ahora, este concepto. En la formación estatal moderna, que es la nuestra, no puede no haber ley. Vivimos en un mundo jurídico. Eso no significa, escuchen, eso no significa que la ley gobierne. Eso no, atención, eso no significa que la ley gobierne. Eso significa que la ley legitima, le da una pátina de legitimidad, la ley, ¿sí? Al gobierno. Y por gobierno no me refiero a una persona que gobierna, a la existencia de una relación de dominio. A eso me refiero por al gobierno, a que exista gobernabilidad. No puede hoy, en nuestro mundo jurídico, no haber legalidad de por medio. Por eso, por ejemplo, el funcionamiento constante y permanente, y hasta ruidoso les diría, del Poder Judicial o de la policía como fuerzas del orden, son fundamentales, aún a pesar de que creamos de que no funcionan bien. Porque sin esos dos elementos que hacen a la legalidad, lo que caería sería la legitimidad de un gobierno. No pueden haber poder judicial, por ejemplo. Es inconcebible. Porque son los custodios de lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho. Todo esto es teoría, atención. Nosotros somos cientistas sociales.
No tenemos que creer todo esto como verdad, sino que lo tenemos que tomar como herramientas para entender las formas de dominación. ¿Está claro esto que digo? No es que tienen que salir acá y decir, no, nosotros hacemos esto porque lo dice la Constitución. No. Sino tenemos que pensar acá, en teoría constitucional, cómo es que surge esta idea de que existe una Constitución. ¿Hasta ahí está conceptualmente? ¿Se entendió, Paul, o no se entendió? Ah, con duda. Bueno, yo solamente le pedí un concepto y se explayó a cosas que ya sabía. No, está bien, no te preocupes. Es parte de la clase. Perfecto. Sí, no hay problema. Estamos para explicar. Eh, Pero en sí, yo le pedí el concepto de relaciones de legitimación y no ¿Y las entendiste o no? tipos de gobierno. ¿Y la entendiste o no? No. ¿Ah, no? Bueno, explico como el culo. A ver si alguien me ayuda. Si querés, voy a buscar legitimación en el... Relaciones, ¿cómo dijo? Relaciones de legitimación. Creo que hubo una confusión. No quiero el concepto de legitimación, eso ya sé. Lo que yo quería era el concepto de relaciones de legitimación. Son las formas en que algo se considera, bueno, voy a usar la palabra legítimo, pero válido. Pero válido. La forma en que algo se considera válido. ¿Ya está? Por ejemplo, Fujimori, cuando hizo el autogolpe, ¿te acordás? ¿Qué año fue? Fue en 1900... ¿En qué año fue el autogolpe? 90 y pico, ¿no? Yo creo que 93, pero bueno, no sé. No fue en el 93. Bueno, no importa. Todos sabemos que Fujimori hizo un autogolpe. Sí. Bien. ¿Qué sentiste? ¿Que estaba bien o que estaba mal? Bueno, cuando yo estudié por primera vez el tema de Fujimori en la escuela, no supe yo qué decía al respecto, solamente estaba yo aprendiendo, pero cuanto más leía del tema, me di cuenta que, bueno, era algo novedoso en mi concepción, pues luego busqué casos históricos antecesores de autogolpes y el único que encontré fue el autogolpe de Napoleón III. Bueno, está bien. Entonces me gusta tu actitud porque lo consideraste novedoso. La verdad que yo no esperaba esa respuesta, pero ahí como que habla de tu buena capacidad de análisis. Yo pensé que me ibas a decir, consideré que estaba mal. O sea, pensé que me ibas a responder eso y yo me imaginaba un supuesto diálogo. Me ibas a decir, no, me pareció que está re mal. Pensé que me ibas a decir. A lo cual yo iba a responder, bueno, es que no lo legitimabas. Pero cuando decís, lo consideré novedoso, lo cual está espectacular que lo consideres novedoso, yo digo, wow, se ve que no tenés tal vez mucho apego a la ley o no lo consideras como un elemento legítimo de gobierno. Pero, por ejemplo, para continuar con esta idea, nosotros cuando pensamos en los golpes de Estado, ¿sí? En Argentina, no pensamos que sean gobiernos legítimamente válidos. Pensamos que ahí hubo una especie de usurpamiento del poder que no se correspondía con las leyes, ¿sí? Con la Constitución a la cabeza, que indican cómo podemos nosotros reputar un gobierno válido que sancione reglamentos en orden a los textos vigentes. Nosotros entendemos que para que un gobernante sea reputado como tal, tiene que ganar las elecciones con una cierta porcentaje de votos, una fecha estipulada, ¿correcto? Con los atributos específicos para poder acceder al cargo, ¿sí? Y que las elecciones no sean fraudulentas y que no haya proscripción y que haya libertad, todo tipo de libertades. Y cuando algo de todo eso consideramos que no se está cumpliendo, ninguno de esos requisitos, empezamos a pensar, bueno, eso no se ajusta a la ley, por lo tanto es ilegítimo, porque nosotros legitimamos el gobierno a través de la ley. Entonces, en ese sentido, yo pensaba, Paul, que me ibas a decir, lo que hizo Fujimori, ahí voy Patricia, lo que hizo Fujimori está por fuera del ordenamiento jurídico, con lo cual podríamos no legitimarlo, es decir, no reputarlo como válido, y al mismo tiempo, todas las cosas que haga no le vamos a hacer caso. Y vamos a ir a la plaza y vamos a rebelarnos porque no lo consideramos válido. Como decía
Locke, que teníamos derecho de rebelión. ¿Vieron Locke? Sí, Patricia, ¿qué querías En el decir? CDC. Lo que yo estaba observando, escuchando, es que si Paul está mencionando que le resultó novedoso, bueno, hay que ver el contexto, ¿no? Pero digo, si le resultó novedoso, podríamos llegar a pensar, no sé, a orientarnos en que él tal vez considera que ciertas personas pueden acceder al poder, que no son iguales frente a la situación de poder, a la situación de dominio, a la relación de dominio. Cuando nosotros, por ejemplo, con la, no sé, con la construcción sociopolítica que venimos arrastrando desde ya el siglo pasado, sí consideramos que necesitamos tener una cierta relación de igualdad frente a la ley, frente al poder, y cada uno que usurpa o que toma por su cuenta el poder, lo cuestionamos por lo menos. No lo consideramos como que tiene un estatus especial, como sucedía en la Edad Media, cuando ni siquiera se cuestionaba y se delegaba el poder privado hacia una divinidad o hacia un monarca. O sea, teníamos, ya eso lo superamos hace tiempo, pero entiendo que hay algunas sociedades que tal vez consideran, como hay muchas todavía, consideran que ciertos cargos son, por así decirlo, permisibles a determinados rangos sociales, estratos sociales, por determinados factores, cultura, economía, bueno, lo que sea. Y tal vez por eso le pareció novedoso, porque a cualquier otra persona sin ánimo de juzgar diría, pero ¿por qué él puede tomar el poder y todos los demás tienen que estar haciendo carrera, partido político, organización política, llegar a elecciones, respetar la norma, ¿no? Digo, lógico. A lo mejor viene por ahí. Sí, no sé, puede ser, está muy bien todo lo que estás diciendo, no sé cómo lo tomo, pero bueno, está bien, Patricia. Paul, igual se entiende el concepto más allá de lo que... Bueno, el concepto de relaciones de legitimación sí ya lo comprendí. Bueno. Amén. Bueno, Federico quería decir algo. dale. No, está bien, avancemos así, le damos un... Vamos. Bueno, entonces, el elemento novedoso, si quieren, dentro de todo esto que estamos hablando, que introdujo Patricia con Weber, es la racionalidad. ¿Sí? Weber lo llama el gobierno racional legal porque justamente habla de leyes que se dan en una especie de estado asambleario, cosa que antes no ocurría. Y cuando digo antes nos referimos a antes de lo que llamamos la modernidad. La modernidad es ese periodo muy importante que va desde el siglo XVII, 1600, ¿sí? Hasta, bueno, pasada la Revolución Francesa, todo el siglo XIX, ¿correcto? Es un momento transformador en múltiples sentidos. Ahora, bien, tenemos que saber que estos movimientos no se dan de un momento a otro y van pasando cosas de a poco, lentamente, que van dando formación o origen a la construcción de nuevos sentidos. Sentidos comunes que van cambiando conforme el paso del tiempo. Yo les diría que para que exista este concepto de constitución, son diferentes elementos que se van tomando de diferentes lugares. ¿Sí? Ciertamente hay dos cosas que tenemos que separar. Por un lado, la formación del Estado moderno. Eso por un lado. Y por el otro lado, la juridicidad. Eso es otro elemento distinto. No son dos elementos que van de la mano. Profesor, ¿podría repetir la última? No logré La escuchar bien. juridicidad, es decir, las formas jurídicas. Las formas jurídicas significa los textos tal cual la conocemos, con la forma que los conocemos. Abrís un código, lees,
artículos 1, 2, hay que hacer esto, aquello, esto se resuelve de esta forma, de esta otra forma, porque podrían haber sido otro tipo de formas y no jurídicas las formas en las que representamos la dominación. La Biblia misma. Bueno, y entonces, si tenemos que pensar de dónde surge cada uno de estos elementos, en cuanto a la formación estatal moderna, uno tenía que pensar, bueno, ¿cuándo empiezan a existir los estados? Que si bien no tienen a la Constitución como ley, tienen todos los elementos, los otros elementos que le dan entidad. ¿A qué elementos nos referimos cuando hablamos de estado? Bueno, antes de hablar de cuando hubo un primer estado, habría que preguntarnos qué es un estado. Bueno, por eso pregunté qué elementos pueden pensar cuando digo estado. Bueno, una agrupación de personas que buscan de manera consciente o inconsciente un bienestar mínimo. Capaz es más didáctico que sigamos con Weber, ¿o no? No, pero no puedo seguir con Weber. Bueno, una burocracia, si se quiere, también algo un poco más marxista. Sí, pero la burocracia es parte del Estado moderno. El profesor preguntó sobre los primeros estados que hubieron. No, Es que atención. el Estado es Termina tu esencialmente argumento. moderno. Decí, Mateo, sí. No, que el Estado es esencialmente moderno, como formación Exactamente, política. exactamente. Está muy correcto lo que dice Mateo. Yo pensaría que la burocracia no es algo moderno, sino que siempre existieron em, funcionariado, eh, que es un elemento fundamental para que existan formas de dominación y gobierno. Y esa burocracia, como bien la menciona Mateo, es un elemento componente originario de los estados. O sea, las formaciones estatales son A relaciones de ver, dominio y gobierno entonces, en un territorio, ¿correcto? entonces para aclarar, mal entendí la pregunta entonces, ¿no? No, yo me pregunté, ¿qué elementos ustedes pueden pensar que asocian a una formación estatal? Por ejemplo, Mateo dice burocracia, y yo le digo, perfecto, claro, Bueno, tiene si que existir. hablamos de Estado moderno sería, Que tiene la ley, Estado moderno significa que tiene a la ley como elemento legitimador. bueno, Pero sí, el resto de las cosas, la preponderancia del Estado de Derecho, el dominio de el la ley. Estado moderno es el que tiene a la ley como el elemento legitimador de la forma de dominación, pero el resto de los componentes ya estaban desde antes. Entonces por eso nos remitimos para atrás en la historia. Y decimos, bueno, ¿cómo comienzan la existencia de los estados? Y si vamos para atrás, nosotros vamos a tener, después de la disolución de lo que va a ser el Imperio Romano en Occidente, ¿sí? Eh, los primeros, escuchen lo que vamos a decir ahora, los primeros reinos. ¿Qué son los reinos? Bueno, este, señores que se autodenominan nobles, ¿sí? Con títulos de sangre hereditarios, representantes de Dios, o que el Papa, que es el representante de Dios en la tierra, le asigna una porción determinada de territorio, en la cual estas personalidades van a sentar sus reinos sin límites claros. Claramente no hay una topografía, no una cartografía, ¿sí? Sin tampoco todos los elementos que conocemos ahora, pero que establece en ese espacio relaciones de dominación con sus súbditos, con determinados tipos de actores sociales, esclavos, vasallos, fuerzas, eh, guardianes, vamos a llamarlos, ¿sí? Que protegen el reino y una clase gobernante, vamos a llamarlo. El rey y su corte, ¿sí? ¿Qué es Estado y qué no es Estado? Bueno, estados son relaciones de dominación institucionalizadas, ¿sí? En el tiempo. Tienen que tener, claro, si vivimos en sociedad, hay relaciones de dominación, hay gobierno, hay Estado.
Entonces, ¿Podría repetir la definición de Estado? bueno, para definición tiene la definición beberiana. En una porción determinada de territorio, una persona o Ah, un bueno, la grupo. definición beberiana me lo sé, pero me preguntaba lo que usted dijo sobre Estado. No, bueno, es la misma definición de Weber, solo que no la mencioné, desgranada en el tiempo, ¿sí? Para que veamos toda la forma. Mi idea es que veamos la formación y en qué momento se incorpora la juridicidad como elemento fundamental. Para que entiendan. O sea, para que ustedes detecten todos los elementos del Estado sin ley todavía, que es el elemento moderno. Entonces, como definición de Estado está la beberiana. Ustedes la definición de Estado beberiana puede no ser moderna sin la ley, puede ser otro tipo de dominación sin juridicidad, pero con todos los otros elementos. ¿Qué elementos son? Bueno, tenemos una persona que se denomina rey y dice, este es mi reino. ¿Sí? ¿Qué hace? Gobierna, tiene sus vasallos, tiene sus súbditos, tiene a partir y los estados tienen una lógica que ahora ya no se da, pero que al inicio sí era, que era la de la conquista. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Expandirse. Entonces, en ese proceso de expansión, necesita qué cosa? Ejércitos profesionalizados, mejor entrenados, ¿sí? Mejor burocracia, y para eso necesita de alguna manera lo que vamos a llamar financiamiento. Es cierto que todavía no existe una moneda, ¿sí? Pero hay un valor referencial. A partir de cierto momento, cuando los reinos son más grandes, ahí vamos con eso, los monarcas van a crear su propia moneda, que es la única que va a estar legitimada como válida de intercambio. Yo les diría que hacia el año 1100, para que se ubiquen periódicamente, después de la disolución de Roma, qué sé yo, el imperio de Carlomagno, qué sé yo, hacia el 1100 hay en Europa 3 grandes formaciones de reinos. En Inglaterra una, en lo que sería cerca de Madrid otra, y en París otra. Entre esas, ustedes tienen que pensar que no lo tienen que pensar como hoy. Lo que había en realidad, supongo yo, serían familias que se disputan el control de diferentes territorios y cuántos gobierna cada uno. No tenían límites fijos y más de uno se habrá autodenominado reino. Lo que pasa es que en la carrera de la expansión, algunos fueron más grandes que otros. Entonces, si quieren, teníamos en este periodo 1100, 1200, 1300 en adelante, una sociedad que vamos a llamar estratificada. ¿Por qué? Porque no nos consideramos todos iguales. ¿Eso está correcto? ¿Está claro eso, no? No nos consideramos todos iguales, hay títulos nobiliarios, y las relaciones de dominación se dan en base a esa estratificación. Pero al mismo tiempo la gente padecía las mismas cosas que padece hoy. Hambre, ¿sí? Falta de abrigo, vidas insalubres. Y sí, vidas insalubres. Y en ese contexto siempre hay rebeliones. Rebeliones que de repente la historia no va recopilando, van quedando ocultas. Pero las rebeliones tienen que ser sofocadas por los monarcas y sus ejércitos. Y en esas expansiones y en esas rebeliones hay, por un lado, bueno, baños de sangre y alianzas por arriba, escuchen lo que voy a decir, alianzas por arriba entre las monarquías y los otros señores feudales. Puede haber cierta rivalidad en cuanto a las expansiones del territorio, pero una cierta alianza para sofocar rebeliones y protestas. Y es en ese contexto de tensiones en las que el monarca o los monarcas empiezan a crear los famosos tributos. ¿Tributos para qué? Para mantener ejércitos regulares. ¿Para qué? Para sofocar mejor las rebeliones y mantener el territorio bajo control y dominio. ¿Siguen este razonamiento? Esto es lo que le va dando robustez a la formación estatal, que pronto después va a ser moderna. ¿Por qué formación estatal? Porque tenemos autoridad, tenemos fuerza monopolizada.
Y tenemos funcionariado, como dijo Mateo, burocracia, encargada de recolectar los impuestos. Y también tenemos entonces, ¿están siguiendo todo esto? Gente que produce, porque por supuesto tiene que haber producción de bienes mínimos, pero algo siempre hay, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No es la economía capitalista como la conocemos hoy. La economía capitalista es un desarrollo lento, en donde vamos produciendo en excedente, primero menos, pero cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y en esa creación de empréstitos de producción, hay propiedades, escuchen lo que voy a decir ahora, tierras, extensiones de tierras, que proteger. ¿Sí? ¿Y cómo se protegían? Bueno, claramente que cada uno las protegía con sus propias armas. Esa era la forma de autoorganizarse. Uno protege con sus propias armas su propio terreno y con sus propios ejércitos. Y mientras más grande seas, más ejércitos más grandes vas a tener. Los reinos lo que van haciendo en la expansión es, esto es una palabra que se dice mucho, pero acá vamos a darle un sentido, garantizar la propiedad. ¿Vieron que muchas veces se habla de que el Estado tiene que garantizar la propiedad? ¿Y qué era garantizar la propiedad? Bueno, garantizar la propiedad significaba que el monarca con sus ejércitos al expandirse garantizaba a aquellos, escuchen lo que voy a decir ahora, aquellos que se desarmaban y aceptaban la fuerza y la autoridad del poder real, lo hacían a cambio de que les garanticen su propiedad y su seguridad. ¿Lo repito? ¿Se entendió, no? Esto es algo que nosotros hoy no es contrato, no es contrato social, no, ¿qué contrato? Un pirulo. Acá hay una especie, todavía no, porque el contrato es digamos, la teorización de la ley y la modernidad. Lo que hay son relaciones de sujeción y de conveniencia y de dominio a partir de cierto intercambio. Hay burguesía, ¿correcto? Hay incipiente burguesía. La burguesía provee al Estado, siempre fue así, lo que nosotros llamamos los contratos del Estado. La burguesía y el Estado necesita para agrandarse de bienes y servicios. Pero en esa expansión, bueno, ¿qué va? Todavía hay algo que no dije que tengo que decir, para ahora lo voy a decir. En esa expansión, lo que le exige el poder central a a los que va desarmando es la propiedad y la seguridad. Vos dame tus armas, ¿sí? Pero yo te garantizo que tu propiedad y tu seguridad, no leí Patricia, perdón, tu propiedad y tu seguridad van a estar garantizadas. No voy a permitir que nadie entre y viole aquello que es tuyo, vamos a decir. ¿Sí? Entonces yo legitimo al monarca porque él me asegura esto que yo necesito. No hay acá nos reunimos para ver cuál es la mejor ley para darnos entre todos, eso no. Ahora, todos los nobles eran reyes en su tierra, y de hecho vos hacías 15 kilómetros y ya se hablaba otro idioma. No era que no había mucha comunicación, el intercambio no era fluido. Ahora voy a poner fechas de todas estas cosas. Estoy dando un panorama conceptual. Y la burguesía, escuchen esto, la burguesía le pagaba tributos al noble que tenía de referencia. No todos tenían ejércitos, ¿correcto? Entonces, los burgueses, medianos burgueses, hay de todo, estoy simplificándolo. Es más complejo que esto, pero ni para que se entienda. Le pagaban tributos al noble que les aseguraba propiedad, seguridad y, si quieren, no existía libertad. Cuando el monarca se expande, pasa por arriba o destruye destruye los ejércitos del noble. Pero ¿qué necesita para entrar a ese territorio el monarca que está lejos? Necesita la connivencia, la alianza estratégica con la burguesía local. Una especie de alianzas entre monarquía central y burguesías locales en contra de la nobleza local. ¿Por qué pasaba esto? Porque el monarca te decía, pagame los impuestos a mí y no se los pagues al noble de referencia. ¿Entienden?
no era fácil, porque para entrar a un territorio vos tenías que mandar espías, a tener conexiones con las fuerzas locales, o sea, gobernar el territorio. Piensen, por ejemplo, lo que pasó en Vicentín, ¿vieron Vicentín? Bueno, lo tomo de referencia porque desde Buenos Aires, ¿no? Con la bronca que hay con los porteños, tirar un decreto diciendo, bueno, ahora es empresa del Estado. Y claro, y toca el corazón del pueblo, más allá de que en el pueblo, al interior del pueblo, estamos hablando del pueblo de Avellaneda, Santa Fe, que nadie sabía que existía, haya diferentes estratificaciones sociales, no son todos iguales. Está el juez, el dueño de la fábrica, la gente que trabaja en la fábrica. Desde Buenos Aires, con un decreto solo no alcanza. Hace falta investigar el terreno. ¿Para qué? Para poder intervenir y que la política tenga un efecto positivo. Federico me pone caras como que no. Correlación de fuerzas. Bueno, Aparte que está bien, o sea, el hecho de investigar termino el desarrollo. no es solo una cuestión unitaria de ser porteño y no saber en qué lugar se está avanzando. Termino el desarrollo y vos me hablas todo, me lo decís todo, así yo te pongo todos los elementos. No, me gusta que me digan, escuchá, te vas todos. Yo lo que digo es, para gobernar hay que trabajar el terreno. Yo pienso que los monarcas hacían eso. Por ejemplo, volviendo a las historias pasadas, yo que soy judío y tuve que estudiar todas las conquistas de los judíos cuando tenían que entrar a la que era la tierra prometida, mandaban espías a investigar el territorio. Lo que hace Estados Unidos, que hace poquito vino, ¿quién vino? El de defensa viene a trabajar. Investiga. Entonces, yo pensaba, ¿qué le pasó a los interventores de Vicentín? Llegaron y no tenían hotel donde parar. No preveíste eso. O sea, y hubo como una especie de abroquelamiento por parte del pueblo en cuestión diciendo, todos somos Vicentín. ¿Se acuerdan? Todos somos Vicentín. No sé si se acuerdan o no. Pero como una especie de defensa de lo local. ¿Ante qué cosa? Ante un poder central que tal vez desconoce la situación. Yo esto te lo digo de manera genérica, no es que yo conozco puntualmente qué pasó en Vicentín, pero lo quiero usar de ejemplo para que se entienda que para que los monarcas entren a un territorio y conquisten, tienen que establecer alianzas con las fuerzas locales, porque de otra manera es imposible. Y la alianza más importante era, yo te aseguro la propiedad y la libertad, y los tributos que me vas a tener que pagar a mí van a ser menos que los que les pagás al noble local. Y termino con esto, y ahí te dejo, Federico, si me querés decir algo, ¿eh? ¿No? Bueno. ¿Y qué hacía el rey cuando conquistaba y anexaba el territorio? Lo hacía, escuchen, hacía que ese territorio fuese parte del reino como una especie de república liberada. Y dejaba en ese territorio un pequeño parlamento de burguesía local que gobernaba las cuestiones locales, como si fuese una especie de territorio liberado / república, bajo el control protectorado del reino central. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Porque más allá, igual, no sé qué me quería decir Federico, pero tal vez lo que me digas iba a estar bien. Yo solamente quería darlo como ejemplo de cómo es que se dan estas relaciones de poder que son más bien de enraizamiento paulatino. Puede salir bien, puede salir mal, pero esto se va dando poco a poco y finalmente lo que va pasando en el terreno, estamos hablando de la Europa occidental, es que reinos que están en capitales centrales empiezan a expandirse en forma de anillo hacia afuera. ¿Sí? Y en la expansión tienen muchas ciudades liberadas, muchas ciudades controladas, muchos parlamentos locales. ¿Y por qué digo esto? Porque en los parlamentos locales hay un funcionamiento muy importante de la actividad política, que nosotros después vamos a denominar la actividad política democrática. ¿Por qué? Porque hay deliberación, porque hay debate, ¿sí? Porque hay parlamentos locales en donde se discuten las leyes locales. Y si bien esto no es para el reino en su conjunto, esto es lo que le va dando sentido a una especie de gobierno más, si quieren, democrático, ¿sí? O mediante leyes que aunque sean nobles las que se las dan,
o nobles aburguesados o burgueses anoblezados, ¿sí? Lo que hay ahí es una actividad política más parecida a lo que nosotros conocemos como actividad política. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegue la revolución, no llega de un día para el otro, llega con toda esta fuerza, llega con la fuerza de decir, nosotros nos autogobernamos, ya no nos hace falta el monarca para gobernarnos. Y esto es producto de años y años y años y de generaciones que dicen, ya no tiene sentido esta relación, ya no nos puede dar nada de lo que nos daba. Estamos más poderosos en múltiples sentidos. ¿No te gusta, Patricia? Decime. Yo así igual hago pausas. Profe, yo capaz quisiera preguntarle un poco en qué fecha estamos aproximadamente, porque la última que noté fue 1100. Bien, de 1100 vamos a hacer así, mira. Bastante más adelante, me imagino. Sí, 1100 es el establecimiento de los reinos. ¿Sí? Estos reinos empiezan la expansión. Hacia el 1350 tenemos un evento fundamental que recorre Europa y retrasa todo, la peste negra. ¿Sí? Y entonces hubo el lugar donde más había desarrollo que nosotros podemos llamar incipiente desarrollo capitalista era en lo que serían los Países Bajos. El sur de Alemania y el norte de Francia, toda esa zona. Esa es la de más convulsión. Incluso ahí es donde está la aparición de Lutero, que ahora vamos a mencionar. Fíjense que del elemento legitimador no dije nada. Hasta ahora, ahí voy Mateo, con las fechas. Hasta ahora solo hablé de la materialidad. ¿Qué significa la materialidad? ¿Cómo se dan las relaciones de poder en lo que Marx llamaría la estructura? Si no entienden esto, ya lo van a entender en teoría 2 o en un momento, no sé. Hacia el 1350, cuando se da la peste negra, toda esa evolución que se había dado con algunas revoluciones o rebeliones importantes justamente en los Países Bajos, porque había relaciones capitalistas, va todo para atrás. Y resurge todo hacia lo que vamos a llamar el periodo del Renacimiento, 1450. Bien. Es loco pensarlo así porque uno piensa 1450, estamos en plena etapa medieval. Aún así ya empezaba a pasar de todo. Bueno, de 1450, ahora vamos a tirar algunas fechas puntuales. Si quieren anoten 1480, fundamental. 1520, fundamental. Momentos claves de la historia de la humanidad. Que ahora los mencionamos. Y después ya nos vamos hacia el 1600. ¿Ven? ¿Qué pasaba? Bueno, cuando estamos en el campo, ¿sí? Cuando estamos en el campo, el malestar no se hace ver. No se hace ver el malestar. Pero cuando la gente se empieza a agrupar en centros urbanos, todos tomamos real dimensión de lo que nos pasa. ¿Sí? En el agrupamiento es mucho más fácil verse en el espejo del otro y comentar los problemas y los padecimientos, y a partir de ahí la toma de conciencia que puede motivar nuevas ideas. Conforme crecían los reinos y desaparecían los feudos locales y el territorio se iba modificando de manera tal de que aparecían los cercamientos y las expulsiones de las tierras de gente que vivía en el campo, pero que empieza a ser expulsada porque el campo es tomado por unos en la expansión, por el crecimiento agropecuario, esa expulsión hace o genera migraciones hacia ¿a dónde? Hacia los confines del reino, que es la parte detrás de las murallas de los reinos. ¿Vieron que todos los reinos son amurallados? Y adentro del reino amurallado viven los sectores, la gente de bien, la realeza, la nobleza, cerca de los palacios. Bueno, la gente que se junta alrededor del reino, en el cinturón urbano, conurbano, en los conurbanos del mundo, se empiezan a dar esos agrupamientos con casas precarias, ¿sí? Y con toda una situación de salud precaria, sin agua, con plagas,
con transmisión de virus, todo como se vive en los centros conurbanos del mundo en la actualidad. Claro, es en este contexto en el que van a empezar a aparecer nuevas ideas. ¿Cómo era el gobierno en cuanto a la legitimidad del poder hasta este momento? Esto es lo que no mencionamos y de repente es lo que tal vez menciona Feynman en el texto que les dejé, o también el texto que les dejé de Pizarro al principio también creo que habla de esto. No me acuerdo, pero creo que sí. Creo que sí. ¿Cómo era la legitimación? Significa a qué le hacíamos caso, cómo nos gobernábamos, más allá de estas relaciones materiales de dominación. Y dependiendo de quién garantizaba nuestra seguridad y nuestra vivienda. Bueno, puede ser en la materialidad, pero en última instancia, quiere decir, es cierto lo que decís, Patricia, pero jugando de fondo, siempre está el gobierno de la divinidad y de Dios, siéndonos todos nosotros súbditos de Dios, ¿sí? Y haciendo que nuestro paso por la tierra sea un paso fugaz, esperando llegar al reino de los cielos. Y digamos, esto es muy importante porque esto es lo que va a ser reemplazado por el gobierno de la ley. Este es el elemento que va a ser reemplazado. Yo les diría que tal vez no cambió la materialidad, no cambiaron las formas de dominación, ni tampoco cambiaron los padecimientos, pero sí cambió el dispositivo. ¿Entienden esto que quiero decir? Sí cambió el dispositivo. Yo padezco de otra forma ahora. Tal vez ahora con ojo, mucho mejor que el anterior. ¿Por qué? Porque estas nuevas formas me hacen pensar que tengo derechos y que puedo pelear por ellos. Y las formas anteriores, no. Porque las formas anteriores me decían, esto es así porque así lo quiso el Señor. Y entonces yo no tengo que rebelarme ante la palabra del Señor, porque por algo así lo quiso. Entonces había como una especie de, como vos respondiste bien, Patricia, porque respondiste perfectamente. O sea, ¿a qué le hago caso? Y al que me da de comer, a las relaciones, a la cotidiana de la materialidad de lo chiquito. Pero ¿qué está funcionando de fondo? Esta legitimidad mayor que está relacionada directamente con la estratificación social que viene por parte del papado. Entonces, me están siguiendo, ¿no? El Papa gobierna desde lejos, pero por supuesto también tiene sus tentáculos y sus despliegues. Hay ejércitos por parte de la iglesia, hay tierras que son de la iglesia, ¿sí? Hay tributos que se le pagan a la iglesia y la iglesia funciona también como una especie de reino. Lo que pasa es que tiene el elemento mitológico más importante, que es Dios, que no lo tienen los otros reinos, hasta que cuando se sienten poderosos van a decir, soy yo el representante directo de Dios, no soy Fernando, soy San Fernando, ¿o no? Porque incluso ahí digo Fernando porque Fernando e Isabel son, digamos, la pareja que va a fundar, digamos, el imperio romano, no me sale el nombre, pero el gran imperio del gobierno de Europa, ¿no es cierto? Que va a rivalizar con Inglaterra. Entonces, acá lo que me gusta, están escribiendo un montón de cosas que no estoy leyendo, no sé qué leer. No sé qué están poniendo, pero bueno. Sí. Acá entonces lo que me gustaría es ver cuáles son los elementos de la iglesia. Tiene algunos que son materiales, ejércitos, tierra, cobra tributos. De hecho, hay un momento, muchos momentos, en los que se da para los que pagan impuestos, atención que los que pagan impuestos son poquitos, solo la burguesía paga impuestos. Los sectores populares no pagan impuestos de ningún tipo, no existe ningún tipo de impuesto indirecto. Los impuestos son todos directos y a la riqueza, ¿correcto? Había un momento de una triple imposición, porque se pagaban impuestos a la iglesia, se pagaban impuestos al noble local y se pagaban impuestos a la monarquía central, lo cual para la burguesía en el momento esto pasa a ser inadmisible. Y esta era una disputa que se daba. Ahora, ¿qué elemento tenía la iglesia que la diferenciaba del resto? Bueno, ya dijimos, tenía la palabra de Dios y tenía su otro agente burocrático, que no es el cobrador de impuestos, es el cura. Yo digo cura porque ya se dieron cuenta que soy judío y no manejo muy bien toda la terminología canónica,
pero entiendo que tenía sus agentes que eran emisarios de la palabra de Dios y que profesaban la palabra de Dios en los lugares locales, en esas famosas, en iglesias, grandes o pequeñas. Y yo me imagino que en un momento, yo me imagino esto, la gente vivía pésimo, ¿no es cierto? En lugares insalubres. Y de repente vos vas caminando no sé cuántos kilómetros, pasándolas todas, y te encontrás con una iglesia que la ves hasta el día de hoy y sigue siendo impresionante. Imagínense en ese momento lo que sería. Entonces yo pienso, no hay imágenes, no hay cuadros, no hay textos, porque encima la sociedad es toda analfabeta, esto no lo estamos considerando, pero la gente no sabe ni siquiera escribir su nombre. O sea, tenés un nombre por el que te llaman, pero no sabes cómo ponerlo en un papel, menos que menos leer. Y bueno, llegás el domingo en algún momento y te encontrás con ese imponente edificio, con unos vitrales impresionantes. Y estás esperando que te cuenten algo, y te cuentan historias, que es la Biblia, ¿no? Historias impresionantes, historias de las cuales el pueblo se nutre para hablar, porque de algo tenemos que vivir, donde el chusmerío, ¿no? De eso vivimos. Y todo eso es manejado por el dispositivo de la iglesia y por su burocracia y por sus agentes locales, que van desplegando su poder, que es la palabra del Señor. Porque si hay algo que no hay, miren lo que les voy a decir, es libre albedrío. La única forma de llegar a Dios es a través de esta estratificación. Y todos estamos esperando la misa y el momento del encuentro, correcto, el momento que nos va a nutrir hasta que venga el próximo encuentro, que no sé cuándo es, tampoco sé si el día se divide en semanas o si existía un calendario, cómo se dividiría el tiempo. O sí sé, pero no lo vamos a desarrollar. Y bueno, vuelvo, la aglomeración, el encuentro, genera crecimiento, genera tecnificación, nuevos aparatos, y dentro de todos esos que aparecen, aparece uno magistral. Dije 1480 cuando Mateo me preguntó fechas. ¿A qué me refería? No, Patricia, te toca leer los labios, pero la verdad que todavía no. ¿A qué me refería cuando tiré 1480, un evento fundamental, tecnificación? Yo podría decir a la llegada de América y también medio en paralelo a la invención de la imprenta. Sí, yo solamente pensé en la invención de la imprenta. Es cierto que tira ahí el texto que le deja de Feynman, tira 1492, llegó, sí, América, por supuesto, es fundamental. Pero yo quería decir antes, porque 1480 fue antes de que apareciera América. Pero vamos a decir que... ¿O está antes la Inquisición? No, la Inquisición... Yo no sé la fecha de la Santa Inquisición, pero es más o menos cerca de este periodo. Exacto no te sé decir. Es un poco antes. En 1480 la monarquía ya estaba full, ¿no? Por supuesto. Todos los reinos tienen su sucesión, su linaje, sus tradiciones. Claro. Aparece la imprenta. Y con la imprenta, bueno, el bestseller, la Biblia. La Biblia que se empieza a editar mucho. Y entonces empieza a circular. Cuando digo mucho, no se imaginen lo que soy. Mucho respecto a ese momento. Que es un poquito. Empieza a circular y cuando empieza el texto a circular, bueno, aparecen dos cosas. Por un lado, la necesidad de alfabetizarse. ¿Por qué? Porque tengo el texto, pero no puedo acceder. Acá es cuando me refería, por ejemplo, a lo del libre albedrío. ¿Por qué? Claro, porque ahora todos quieren llegar a Dios o conocer la palabra del Señor sin intermediaciones. Eso significaba libre albedrío. No era que cada uno hace lo que quiere, era que cada uno llega a Dios como le parece y no bajo las formas canónicas que establece el papado. Entonces, empieza a circular. Si puedo agregar algo. Agregue, Paul, vamos. ¿Puedo? Uh-huh. Debo agregar que la imprenta fue el mayor error que pudo cometer el Vaticano en ese momento. Le salió por la culata. Bueno, no sé, igualmente uno
no sé si hablar de error, porque tampoco sé si lo podía prever. Sí lo podían, pues para vender un producto nuevo todo debía pasar por un filtro que lo creó el Vaticano. Y Le voy a dar la bueno, derecha, por el ejemplo, desde el Vaticano punto de vista creyó de... que la imprenta era una buena forma para aumentar los feligreses y traerlos más a la fe, supuestamente, pero al final le salió a largo plazo todo lo contrario. Puede ser. Puede tener cierta lógica, es cierto. Bueno, lo cierto entonces es que lo que pasó es esto, que estamos mencionando, de que aparece esta necesidad de alfabetizarse. Mucha gente, se empieza a educar a través de otros. Esto es paso a paso, ¿no es cierto? Y en esta posibilidad de alfabetizarse, los que empiezan justamente a declinar en su poder son aquellos curas que vienen con historias, pero que a veces tampoco sabían ellos ni leer ni escribir, y que ese poder que aparentemente en las relaciones de poder, digamos, del que sabe respecto al que no sabe, se encuentran en inferioridad al encontrarse en el terreno con gente que sabe leer y cuestionar y preguntar. Y en esto de que se empieza a leer, en esta idea de que empezamos a leer, empezamos a pensar. Leer es pensar, pensar por nosotros mismos, cuestionarnos, preguntarnos acerca de lo que nos dicen, ¿sí? Y en esta reflexión, bueno, la reflexión nos va trayendo, va motorizando nuevas ideas y todo empieza a modificarse. Es en este sentido que aparece lo que vamos a llamar el periodo de la Reforma. ¿Qué es la Reforma? Bueno, la aparición justamente en la parte norte del Reino de España, que es el Imperio Germano, Otomano, no sé cuánto, un tipo como Lutero, las 92 tesis, creo que son 92, creo que es 1515, yo tenía 1520, pero bueno, no importa. Donde lo más importante es, bueno, que la Biblia se redacte en la lengua de cada uno. Había una cantidad de lenguas impresionantes. ¿Por qué? Porque todos queremos interpretar directamente la palabra del Señor. Y aparece entonces esta reforma, con Lutero, sus seguidores, aparece esto que se llama Calvino, y muy pronto a esta reforma va a venir una gran rebelión con un cura que era un cura comunitario que se llamaba Thomas Munster, 1525 creo que es, con una represión feroz, que dejó muchas secuelas, porque esto lo digo para evidenciar que las revoluciones de la modernidad no llegaron solas de repente. Había muchos conglomerados urbanos en donde muchas ideas circulaban y aparecen todas unas reflexiones que tienen que ver con ¿qué? Con lo que vamos a llamar el neonaturalismo. El Señor nos hizo todos iguales. Si el Señor nos hizo todos iguales, todos tenemos derecho a las mismas cosas, todos tenemos derecho a la misma propiedad, todos tenemos derecho a ser tratados de la misma forma. Y esto empieza a pasar en el 1525 hay una gran rebelión, 1575 otra. Y aparece entonces un montón, una disputa, perdón, que se va a dar por arriba y otra por abajo. Por abajo, la iglesia se está descuajeringando toda, ¿sí? ¿A partir de qué? De las expropiaciones, a partir de la falta de legitimidad del gobierno de Dios, porque la gente reflexiona y tiene ideas nuevas que van motorizando hacia lo que nosotros vamos a llamar después el constitucionalismo. Aparece la idea del pacto, aparece ahora sí, si querés, Patricia, la idea del contractualismo, aparecen las ideas del naturalismo, ¿sí? Sí. Por arriba, dale, decime. No, quería decir que al mismo tiempo que se empiezan a alfabetizar las personas que empiezan a ganar como independencia, los monarcas advierten esta situación y empiezan a reforzar también sus alianzas y empieza como una pugna con el poder, ¿cómo se llama? ¿Escolar? No, eclesiástico. O sea, no existe en paralelo esa pugna, no empiezan ahí como a ver quién la tiene más larga, por decirlo de algún modo. Qué guaranga, pero está bien. Es exactamente lo que iba a decir. Iba a decir eso, que por arriba, eso iba a decir, que por arriba, las disputas que se dan por abajo, también se dan por arriba. Y empieza a haber como una especie de alianzas entre diferentes reinos y feudos
que se van a llamar en este periodo, si ustedes lo buscan en el libro de historia, las guerras de religión. ¿Por qué? Porque son las guerras entre católicos y protestantes. Así lo van a encontrar en títulos de libro. Pero que están escondiendo en realidad por debajo todas estas tensiones que se van dando en cuanto a la reforma de la propiedad, en cuanto al cambio del dispositivo de legitimación del gobierno, ¿sí? Al despliegue territorial de las monarquías centrales, al crecimiento de la burguesía, a la modificación del territorio. Y las guerras de religión son una excusa en realidad, ¿para qué? Para reestructurar estas relaciones de poder y de gobierno. De hecho, tenemos, por ejemplo, todo el norte protestante, vamos a decir, si quiere, entre comillas, todo lo que sería el sur, aparte de España bueno, para arriba, pero desde el sur, que son católicos, y por ejemplo tenemos en este periodo, creo que es 1500 y pico, pero estoy tirando fruta, perdón, pero pueden googlear, el Edicto de Nantes, se llama así, que es un rey en Francia que dice, vamos a tolerar todas las religiones. Todas no, judío no. Católicos y protestantes en una especie de lo que sería una especie de vida armoniosa entre religiones. ¿Por qué? Claro, porque justo en Francia se da que es la mitad del terreno entre la disputa entre Inglaterra por arriba y España por abajo, y bueno, los reinos del norte de Italia que también quieren también unificar y gobernar, ¿no es cierto? Y ese edicto, bueno, tiene que ver justamente con estas tensiones y con reyes que no se decidían, e incluso algunos tomaban postura por católico o por protestante en función de cómo habían quedado respecto de las posesiones territoriales. Si me convenía aliarme con uno o me convenía aliarme con otro. Entonces, vieron que Paul dijo antes, la verdad que lo que hizo, esto fue una permisión por parte del papado y le salió mal. Uno podría pensar, esto fue en escalada sin que hubiese un control total de la situación, porque un gobierno, cuando hablo de un gobierno, que no se entiende una persona, una situación de gobernabilidad, no se extiende durante tanto tiempo de manera perfecta. Hay tensiones constantes. Como hay tensiones ahora, había tensiones antes. Y no es que todo el tiempo estamos en un perfecto y armónico equilibrio. Entonces, todo el terreno se fue dando como para que hacia el 1600, y si quieren vamos a ir metiéndonos un poco ya en Inglaterra, hacia el 1600, los monarcas sean los poderes centrales poderosos sin la existencia de pequeños feudos, no es que no existían, no es tan lineal, sino ya en una confrontación, con una confrontación directa con qué cosa, con las verdaderas fuerzas productivas, que es la burguesía, que como les dije antes, gobierna localmente, que tiene sus propios parlamentos y que encuentra ver, y que empieza a encontrar en la relación con la monarquía ya no un beneficio, sino un obstáculo. Ya no tenemos más que temer porque nadie nos va a quitar la propiedad, ya no está el señor feudal, ya no está el papado, esto poco a poco, esto no es lineal, claramente. Y ya están dadas todas las condiciones para qué, para un enfrentamiento. No es lineal, ¿por qué? Porque al principio, escuchen esto, para pertenecer, la burguesía compraba el título nobiliario. ¿Por dónde pasaba el poder simbólico? Por el título. De hecho, miren lo que les voy a decir, el noble le presta mucha más atención. Cuando digo el noble es la nobleza de sangre. Los gentiles se llamaban. Le presta mucho más atención a la simbología y a los títulos conforme menos tierra tiene y menos poder dado por la materialidad tiene. Es decir, hay un cierto momento en donde el capitalismo se impuso. ¿Qué significa que se impuso? Es poderoso el que tiene tierras, el que es amo en su tierra, el que organiza a los trabajadores, el que tiene esclavos, ¿sí? El que controla la producción, el que provee a los ejércitos, el que dice te corto el grifo,
El que te dice, por ejemplo, cuando arranca la pandemia, meto a cada una, te he hecho 1.400 trabajadores, fíjate, esto a la mano viene así. Estoy hablando de Techín. Me importa un pepino lo que pase. Entonces... ¿No le prestaban plata a los monarcas? La burguesía no llegó a financiar los ejércitos y a darle préstamos a los monarcas. Por supuesto, todos eran financistas. Ya está. Sí. No puedo explicar paso a paso. Sí, hay una moneda que se impone, hay una economía política que mal o bien funciona, que viene por parte de la monarquía real, hay una moneda real, hay un financiamiento, hay un jueguito de financiamiento, mucha nobleza se reconvierte, muchos son financistas. Todavía no metí el elemento fundamental, pero miren, lo voy a decir ahora para que, por si no lo digo, la chispa, lo que enciende la mecha, claramente van a ser los privilegios respecto de los tributos. Tiro el título, porque no lo dije y es lo fundamental. Los privilegios respecto de los tributos. Anoten así por si no lo llego a mencionar, porque esto es el gran estallido. Pero decía, entonces, ¿qué hacía la burguesía para pertenecer? Bueno, como era tan importante la simbología, ¿qué era importante? Cuando digo importante la simbología, para ser parte hay que estar invitado a las fiestas que se dan en el palacio. Todo esto que inaugura Luis XIV. Todo pasa en el palacio, la forma de comportarse, cómo vestirse, cómo comer, los modales, ¿no? Entonces, si vos sos burgués, sos muy adinerado, pero te sentás a comer en un plato y comés con la mano, ¡buah! Sos un bruto, un bárbaro. Vos no tenés modales, vos no pertenecés a la élite. Entonces, ¿qué hacía el burgués para pertenecer? Era tan importante la carga simbólica que compraba el título. Entonces después empieza a haber una fuerte distinción entre el que tiene el título de sangre, yo soy de sangre, y el que compró el título. Hasta que va a llegar un momento en el que la burguesía se va a dar cuenta o va a tomar dimensión de que tal vez, ¿sabes qué? Metete, para que se entienda bien, metete el título en el culo. Yo lo que necesito es la posesión de tierra, ya no me importa el título. Y ahí, en ese momento que uno dice esto, y fíjense el principio de la clase, pierde carga simbólica y legitimidad la estratificación. Ya no me importa ser parte de esa estratificación. Acá lo que te da poder, si querés, si se diese, porque no se da, es el dinero, es la posesión de tierras, es el control de mi fábrica, es el control de mis esclavos, ¿sí? Es como yo dispongo. ¿Se entiende todo esto? Bueno, todo esto es un proceso. Yo voy a decir dos cosas para que tenga sentido lo que dijimos al principio y de hilación, aunque después vuelvo para atrás, para que tenga sentido. Es en este marco en el que Dios no deja de tener tanta importancia. No es que no la tiene, somos todos profundamente religiosos, por supuesto. En el que el título deja de tener importancia, sobre todo. Entonces, los dos elementos fundamentales, la tradición, los atributos, dejan de tener importancia y empieza a surgir con fuerza la idea de una nueva forma de legitimación. Una nueva forma de legitimación del poder, distinta. Y acá aparece el elemento que les dije al principio de la clase, si la vuelven a escuchar, que es el elemento jurídico, que no era parte de la formación estatal moderna. No era parte. Pero acá aparece este elemento jurídico como el elemento que me va a ser útil para dar una nueva página de legitimación a esta formación moderna. Pero... Y esta es la que toman de los juristas romanos, ¿sí? que se continuó en las universidades que se formaron en el norte de Italia, y después en Salamanca y en la Sorbona, con estas formas, aunque no sean los mismos contenidos, porque claramente hay un ruido, no sé si es mío o de quién. Claramente los contenidos no son los mismos, pero las formas jurídicas sí. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que va a ir dando lugar poco a poco a lo que llamamos el constitucionalismo. ¿Sí? ¿Entienden esta idea? Sí. Y esto es lo que va a motorizar como forma de legitimación las revoluciones. Pero pero por abajo, el problema se empieza a dar cuando, la burguesía no quiere, soy yo el del ruido.
A ver, Patricia, apaga tu micrófono. A ver. No, era eso. Por abajo lo que pasa es que se da lo siguiente. La burguesía ya no quiere el título y la burguesía se empieza a molestar, estoy hablando genérico, que se entienda bien, se empieza a molestar por el hecho de que los únicos que no pagan impuestos, ¿quiénes son? Los privilegiados. Y los privilegiados son los que tienen el título de sangre. La nobleza no paga impuestos. Y les digo más, la nobleza se autodenominan los representantes del reino y son, tal vez, con suerte, un 3 o un 4% de la población. ¿Vieron cuando la vez pasada creo que el presidente dijo, son una minoría pero intensa? ¿Son los que recaudan los impuestos para el monarca también? No, porque vos tenés que pensar en forma... ¿Vieron con Platón ya? ¿Platón? ¿Están con Platón o no? ¿Vieron que Platón ahí menciona como que hay... Para apagar el micrófono, porque hace... ¿Vieron? Hay como un rey, no sé cómo, no me acuerdo ya, pero están los guardianes y después está el resto. Los guardianes es lo que Mateo llamaba la burocracia. Hay guardianes filósofos, supongo que serán los intelectuales orgánicos del reino, los curas, los que dicen qué dice Dios, los que te dicen lo que es lo justo, el que te dice cuánto tributo hay que darle a tal, no sé, van cambiando las formas según los tiempos. Y también están, por supuesto, los recaudadores de impuestos. Profe, una cosa. El imperio de la razón, cuando empezamos con las ideas, con el iluminismo y todo eso, ¿no está jugando ahí también? Por supuesto. Y recién después empezamos con la forma jurídica positiva o sea, por la norma, y empezar a tratar de organizar un Estado desde las ideas. Pero necesitan fechas, voy a darle más fechas. Tenés razón, Mateo, vos también. Entonces, anoten todas estas fechas, miren. Después de estas revoluciones que les conté del 1500, tenemos Renacimiento, 1450, 1550, vamos a poner ahí, más o menos. Son momentos fundamentales de la historia. Los artistas, la centralidad del hombre. Vieron, por ejemplo, Leonardo da Vinci, la figura humana, la centralidad del hombre es muy importante. No hablamos todo eso, estaba en el texto de Feynman. No se puede hablar de todo en tan poco tiempo. Pero después de este periodo, viene un periodo que vamos a llamar la Ilustración, que va a ser el prolegómeno de la Revolución Moderna. Y la Ilustración está claramente asociada ¿a qué? A que la centralidad ya no es Dios, sino que es el hombre. Y vamos a poner al hombre en el centro del universo, porque es, digamos, el hombre a través de su razón, aquel que puede pensar, y a partir de ese pensar, no suprimir a Dios, por supuesto, sino llegar de manera directa a Dios. De hecho, vamos a mencionar, bueno, un par de fechas más y vuelvo a este periodo. Entonces tenemos revoluciones muy importantes en Inglaterra. 2. 1640 a 1650, con un epicentro entre el 42 y con fuerza en el 47, 1647. Pueden tomar nota, ustedes después buscan, googlean, no sé, los famosos debates de Putney, Putney, con unos locos que se llaman los levelers. Son los niveladores. Un periodo en Inglaterra que es el periodo de la República Aristocrática, de un tal Cromwell. ¿Sí? Con una constitución escrita, Sarasa. Bueno. Y después muere Cromwell y se restablece la monarquía, pero debilitada, y una segunda revolución que se llama la Gloriosa Revolución. 1688. Esto para que tomen nota, como para ubicarnos, porque tenés razón, Mateo, yo a veces doy la clase de manera así como pum, 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 y me olvido. ¿Podría repetir las fechas, por favor? 1688. Igual, todo esto uno lo busca y lo tiene, pero está bien, que lo diga el profesor no es lo mismo, pero está. Pero, por ejemplo, lo pueden asociar directamente al segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke,
que lo tienen para leer en teoría 2, creo, que es una especie de justificación del gobierno monárquico parlamentario. Después de la Revolución de 1688 aparece este segundo ensayo de 1689 en donde Locke, que vendría a ser como el padre de la filosofía liberal, le da legitimidad a esta nueva forma de gobierno. Cuando digo legitimidad significa que teóricamente dice esto es lo que está bien, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer ahora. Un parlamento dividido en lores, comunes, zaraza. Después tenemos, anótense como fechas importantes, la independencia americana, que es muy influyente, 1776, fíjense que ya son 100 años después de la Revolución Inglesa. 1776, su guerra de independencia, ustedes pueden ver ahí un poco en Los Simpsons, George Washington, las batallas, ¿no? Y todo eso, o bueno, lo ven donde quieran, Filadelfia, yo tengo todo esto para ver, pero en general nunca nos da el tiempo porque Belén me hace dar otros temas. A mí me gusta más hablar de esto y meternos en esto. Ven, acá tengo, por ejemplo, una historia popular, está en francés, pero esta es la historia popular de Estados Unidos de Edward Singh. Yo se los recomiendo, es muy interesante. Y todo el material, ¿Cómo se llamaba? Lo saqué de que se llama Una historia popular de Francia, que es de un sociólogo que me gusta que se llama Noiriel. Está en francés, no está acá, está muy bueno. Menos mal que sé leer francés. Menos mal. Y bueno, y la Constitución de Estados Unidos, 1787, ¿no es cierto? Y después tenemos la... ¿Constitución de qué? De Estados Unidos. Y después tenemos el periodo revolucionario de Francia, que es el que más enfáticamente... Me gusta, hace así ella. Que más enfáticamente va a poner en un primer plano el tema de los privilegios. ¿Por qué? Porque en Inglaterra ustedes van a leer pacto en los textos. No fue un pacto porque corrió mucha sangre, de hecho, al rey Carlos le cortan la cabeza. Bueno, igual era muy normal cortar cabezas, ¿no? Pero hay baños de sangre. Nunca es feliz todo, ¿no? Pero en Francia, sobre todo en agosto de 1789, la revolución es en julio, ¿no es cierto? Pero hay muchas fechas importantes. En agosto, creo que es el 4 de agosto de 1789, se declara la igualdad y el fin de los títulos nobiliarios. Algo que nosotros tenemos establecido en nuestra Constitución, en el artículo 16, que no hay títulos ni prerrogativas de sangre. Pero, por ejemplo, les voy a contar un detalle. Esa proclama de agosto de 1789 se da porque en las calles de las principales ciudades y sobre todo París, lo que llamamos el pueblo, que no es el pueblo, son trabajadores, por ejemplo, lo que nosotros podríamos llamar hoy talleristas urbanos, talleristas, por ejemplo, de confección de telas, telares, ropa, ¿sí? Salen a las calles a decir que hay que incendiar e incendian todo, diciendo que se mueran los aristócratas, el pan es nuestro, destruyen máquinas y bueno, se genera un temor que ante ese temor tienen que ceder, porque claramente no querían ceder, y aparece esta proclama. Esto hay que verlo yo lo estoy diciendo así como una pincelada, porque hay que verlo en su contexto, pero igualmente ustedes pueden ya acá, aunque lo diga así, ustedes pueden advertir que esto no fue de un día para el otro, esto fue un encadenamiento de hechos uno tras del otro que hicieron eclosión justamente, y lo que nosotros vuelvo, llamábamos ilustración, es justamente estos pensadores, en donde también aparece lo que sería la escuela contractualista, pero no únicamente, empiezan a decir, si el poder no es divino, porque circularon textos, la reforma, las guerras de religión, cada uno lee en su propio idioma, circulan los textos, circulan las ideas, ¿cómo nos tenemos que gobernar?
¿Cómo nos tenemos que gobernar? Y entonces aparecen los primeros, que son 1500, Hobbes, por ejemplo. Pero tengo algunos otros para mencionarles anteriores a Hobbes que no me acuerdo, pero que si me preguntan, busco en los libros donde lo tengo. Les digo de dónde lo saqué. ¿Vieron? Salió una vez. En la biografía, que no está muy buena, pero no importa, de Mariano Moreno de Felipe Piña, la mitad del libro no habla de Mariano Moreno, habla de todas las ideas que rodean a Mariano Moreno. Y ahí cita un montón de contractualistas, Piña, ¿no? Y va recopilando. Y cita un montón que son anteriores a Hobbes. Lo que pasa es que, claro, hay algunos que se hicieron conocidos y otros no. Pero aparecen estas ideas, como la de Hobbes, que son las del pacto de sujeción. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en el momento de la revolución, lo que se da es una especie de guerra civil. Una guerra civil. ¿Por qué? Porque se está expropiando a la iglesia, porque se están repartiendo las tierras comunales, porque nadie se quiere quedar sin su cachito de tierra, porque se están produciendo las expulsiones de las que va a hablar Marx después en el capítulo de la acumulación originaria en el Capital, ¿correcto? Y en este contexto aparece un tipo como Hobbes, que es un intelectual de gobierno, vamos a decir, en la que propone, bueno, una idea novedosa, que es somos todos individuos, no hay más eslabones de una cadena ni súbditos del Señor, sino que seríamos todos individuos, así es la etapa del Leviatán, lo van a ver en teoría, que en conjunto conformamos un orden social, ¿sí? Que tiene en una mano la Biblia, que sería la fuente de legitimación, pero que después tranquilamente puede ser un código o la Constitución. Y de la otra mano que tiene la espada, la fuerza. Pero esa fuerza y esa fuente de legitimidad que le da al monarca ya no se la da más Dios desde arriba hacia abajo, sino que se la da el pueblo de abajo hacia arriba. Y aunque el pueblo es la burguesía, no somos todos, hay una idea de que el poder es soberano y va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Estas ideas contractualistas son las que tienen que ver con la ilustración. La ilustración que pueden, que pueden, si quieren, resumir en la idea kantiana, también van a ver Kant en algún momento, pero lo dice en qué es la ilustración, la idea de que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Ya no podemos más depender de otros. Él dice, tenemos que dejar de ser bebés o adolescentes y pasar a ser hombres, dice, ¿no? Pasar a hacernos cargo de nosotros mismos. ¿Y esto qué significa? Autogobernarnos. ¿Y a través de qué forma? Bueno, la jurídica va a ser una. Sí, Patricia. Varias cosas. Sí. Primero, el pater familias creo que tiene que ver cuando ahí se termina. El pater familias era el que protegía dentro del feudo a toda su gente y que hasta decidía sobre los matrimonios, sobre las cosas. Era como el gran padre, pero que tenía a cambio la obligación de garantizar el bienestar de los que estaban ahí, y los demás tenían una relación directa de dependencia con ese pater familias, ese señor feudal. Eso por un lado. Por el otro, la gloriosa revolución, en ese momento es cuando se empiezan a desplazar todos los feudos y los dejan en la calle, empieza la hambruna y todo, y ahí aparece esto de, como vos bien decías, que era una burguesía, los que eran todos iguales, como que es una especie de gobierno o de Estado representado por la aristocracia, o sea, un poco, no era cualquiera el que estaba, que tenía voz y voto, sino que eran algunos. Y esto tenía que ver con una relación de poder, seguían siendo los nobles y económicamente solventes. Miren, a través de lo que dice Patricia, les quiero decir algo para que ustedes lo tomen como para que cuando avancen en la carrera nunca se olviden de esto. Ella dice, eran unos pocos, siempre fueron unos pocos. Lo que pasa, escuchen esto que es re importante, así que con esto vamos a ir cerrando porque se va a hacer la hora. Siempre fueron unos pocos. Lo que pasa es que, ¿dónde está tal vez la mayor virtud de la idea del pacto del pueblo? Bueno, está en creer que el pueblo reúne a la totalidad.
pero nunca fue la totalidad y siempre es el gobierno de unos pocos. Lo que pasa que cuando en el mundo de las ideas siempre estamos bajo el gobierno de las ideas del mundo jurídico y de estas teorías que aparecerían como verdades y no como teorías, como por ejemplo que nos gobernamos con la constitución que el pueblo se dio. Pero en ciencia política siempre hubo teorías respecto del poder que no se relacionan directamente con la jurídica. Entonces, después los contractualistas hubieron miles de ideas. Y, por ejemplo, pasado el positivismo, para que nos ubiquemos, aparecen, por ejemplo, los teóricos de las élites, por decir unos, los van a ver en algún momento, que se llaman Mosca, Pareto, Mitchell. Yo sé que me adelanté un montón, pero no importa. ¿Qué dicen? Siempre hay una clase política y una clase gobernada. No es para que ustedes convaliden esto, pero sí para que sepan que las teorías respecto de quién gobierna son muy cambiantes y dinámicas hasta nuestro tiempo. Y la materia, esta la nuestra, muchas veces confunde. ¿Por qué? Porque si la damos como si yo fuese un cura que viene a profesar la palabra del Señor, yo tendría que decir, artículo 1, plim, plim, plim. Artículo 2, plim, plim, plim. Artículo 3, plim, plim, plim. Y yo les diría, bueno, y así es como funciona. Y ustedes me dirían, no, pero no funciona así. Bueno, así debería ser. Yo le contesto. Entonces, ¿en qué me estoy convirtiendo? En un dogmático que profesa la ley conforme un texto bíblico. Y lo que pretendo hacer en realidad, o con Belén pretendemos hacer, es hacer teoría constitucional desde una mirada crítica, estudiando las formas jurídicas, ¿sí? Cómo funcionan, cómo operan, acoplándolas a las relaciones de poder, entendiéndolas a través de diferentes teóricos como mejor nos parezca que las podemos entender. A mí, por ejemplo, me gusta mucho entenderlas con Foucault, me gusta mucho entenderlas con uno que se llama Agamben, me encanta leer las relaciones de poder con Schmitt, me gusta leerlas con Hannah Arendt, me gustan todos los filósofos, me gusta con Maquiavelo, por supuesto que Platón, a mí me gusta todos los filósofos porque me encanta el mundo de las ideas. Y pongo a la Constitución y al constitucionalismo en el marco de este concierto de ideas. Profesor. Ponerlo en su justo lugar y no creernos que nosotros nos gobernamos con la Constitución. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, Bueno, más o menos es re difícil en una sola clase decirles todo lo que yo pienso del mundo y cómo nos gusta dar la clase. A mí me gusta, para terminar, si quieren, esto vamos a ir avanzando, que esta sea la dinámica, sabiendo que no hay verdades, ¿sí? Que todas las cosas que van diciendo, todas pueden ser válidas o son válidas, ¿por qué no deberían de serlo? Y que con la construcción de las diferentes lecturas que vamos haciendo, se van conformando una idea que a ustedes les sirva como herramienta para seguir. Con Belén siempre nuestro propósito es, pasando el temita del examen, que bueno, es una circunstancia, que se lleven buenas herramientas para pensar, ¿sí? Que se lleven buenas herramientas para pensar. Y cuando digo espíritu crítico no es para que yo bajarles mi línea ideológica de lo que me gusta, no. Que ustedes sepan que tienen que tomar todo con pinzas, ¿está? Y que sean buenos analistas de las relaciones de poder. Que es lo más lindo. Para eso estamos en ciencia política. Por eso es que los dejé hablar al principio y los dejo hablar siempre. Nunca va a ser de otra forma. ¿Está? Profesor. Sí. Usted mencionó a un autor llamado Alan Bell. No me suena. Sí. ¿De qué habla? Es como una especie de... Acá está, mira. Es como una especie de autor que continúa algunos temas que Foucault dejó sin desarrollar, porque Foucault se desarrolló más en las relaciones de poder, en el disciplinamiento, en la biopolítica, conceptos que ustedes no se preocupen, no tienen que entender. Yo lo tiro y lo ven cuantas veces quieran, no importa, y que él desarrolló más la parte jurídica, ¿sí? Que Foucault no desarrolló, ¿sí? Y algunos conceptos que dejó dando vuelta por ahí, como por ejemplo, dónde se daría el campo de gobierno en la política moderna, que sería, bueno, no sé, no lo voy a explicar ahora, es un quilombo. Vos ponés Agamben, mirá,
Es un italiano, está vivo ahí, produce. Giorgio Agamben. Giorgio Agamben. Sí. Vos Perfecto. tomás nota y un día lo buscás, ¿entendés? Es en sí alguien que continúa a Foucault, ¿no? Sí, mira, acá tenés Foucault, por ejemplo. Un texto lindo es este, mira. Un curso lindo este, mira. Seguridad, sí. Población y territorio. A Y otro, Foucault ya lo he leído, es un gran autor. bueno, tenés para entretenerte. Yo, por ejemplo, ahora estoy con este, que se llama Brutus. Miren. ¿Ven ahí? Brutus era un tipo que firmaba, Brutus, críticas a la Constitución. ¿Vieron que, uy, se me apagó la cámara? ¿Me escuchan? Sí, escucho. Dejen la cámara así, porque se apagó porque se ve que me quedé sin batería. Brutus era un tipo, mientras trato de conectarla y ya nos vamos, que firmaba con ese seudónimo y era un crítico de los... Ah, no, es que me están llamando por teléfono. No, esperen. Ahí está. Era un crítico de los federalistas. ¿Javier habló de los federalistas? Un poco. Bueno, son los teóricos de la Constitución americana, ¿no? Brutus encabezaba a los antifederalistas. ¿Los unitarios? No son unitarios. Yo soy rebuscado. No son unitarios, eso es acá en Argentina. No estaban de acuerdo con ninguna de las ideas de los federalistas y escribía bajo este seudónimo. No se sabe quién es en realidad, pero está todo su ideario. Yo me entretengo, para que entiendan cómo pienso, me entretengo con todos los que meten el dedo en la llaga, ¿viste? Que dicen, che, esto tal vez, y me gusta leer así autores que van como poniendo, digamos, haciendo como lo que les diría contrapuntos. ¿No? Eso. Tenemos muchos así. Bueno, lo último, el libro de Pisarello se llama, ¿vieron el título del libro? No, se llama... ¿Un largo termidor? Un largo termidor. Ahí está, sí, me acuerdo. Historia. El libro dice historia y crítica, pero podrían sacarle tal vez la I. Y que quede historia crítica del constitucionalismo, escuchen cómo lo llama él, antidemocrático. Porque él no considera el constitucionalismo como una corriente o un movimiento democrático. Él considera el constitucionalismo como un movimiento antidemocrático que pone a la Constitución, se los digo si quieren, como un freno. La Constitución, para Pisarello, operaría como un freno a los avances y a las peticiones de las mayorías. Entonces, para Pisarello, la Constitución es antidemocrática porque opera como un freno a la democracia. Y lo pone en contexto. Pero para que conozcan a Javier, que él tal vez no se los va a decir, se los digo yo, este libro me lo da Javier. Y me dice, vos les das esto. Entonces él me hace jugar a mí con estas cosas y él después da sus otras formas. Tal vez pues yo soy más joven y estudié ciencia política y él estudió derecho que no rompe el cerco, yo sí. Entonces la Constitución como algo antidemocrático. El libro se llama Un largo termidor porque la revolución termidoriana es una contrarrevolución que le pone fin al periodo jacobino. Sí. Que no lo entienden, no importa, después yo lo explico. Entonces, se llama Un largo termidor porque vendría a ser como una especie de un largo padecimiento de los sectores populares porque vino la contrarrevolución. Son 8:32, no doy más, ¿cómo estamos bien ya? Sí, todo bien. Para complementar deberíamos leer los textos. Sí, yo, pero grabo por si alguien lo ve. Yo en realidad no sé qué hace Belén con el campus. Yo tengo un WordPress donde yo pongo todos mis textos, pero Belén dice que está todo ahí. Por eso no le quise mandar nada ni crear ningún espacio aparte. Por ahora, ¿quién fue que me preguntó por chat qué teníamos que leer de Pisarello hoy a la mañana? ¿No está? Bueno, alguien hoy a la mañana me preguntó qué había que leer de Pisarello y yo le contesté en privado. ¿Por qué? Porque no quería marearlos, estaba manejando por el conurbano profundo y no podía, y iba a decir un audio y no me conocían y iba a decir cualquier cosa. Pero les dije en ese audio, Luigi, bueno,
les dije en ese audio que podían leer todo el capítulo 2 que les dejé, desde la primera página hasta la página 85 de Pizarello. Pero si me apuran, por mí leanlo todo. Él me dijo, ¿me lo imprimo? Y si querés imprimítelo, está buenísimo, sí. Léelo, obvio, ¿qué les voy a decir? Yo las lecturas que les voy dando, para calmar la ansiedad de Patricia, que no la vamos a calmar, las vamos a ir mandando con links. Así que no vas a poder imprimir toda la bibliografía, porque no hay toda una bibliografía, porque también tiene que ver con los humores, las cosas que nos proponen, si pasa algo muy importante en el cuatrimestre, hay elecciones en el medio, puede ser que pinta algún texto nuevo, ¿no? Y puede ser. Entonces no le podemos decir, es todo esto, porque no sabemos. Si yo hiciese eso, Patricia, es como que no estaría abierto a nuevas lecturas. Otros profesores, ¿saben qué hacen? Le dicen, es este manual, lo leen todo. Y bueno, entonces yo ¿para qué estoy? No es este manual, no hay manual, porque un manual, ¿sabes qué significa? No pensar. Un manual significa aceptar a la ciencia sin pensarla. Y nosotros hacemos teoría y pensamos a la ciencia. No, quiero hacer una aclaración. Es un tema mío, porque yo soy vieja y yo no puedo leer online como hacen todos los pibes, ¿entendés? No, está bien. Se me hace a la vista, entonces necesitaba tener algo como para ir imprimiéndome y remarcar y estar tranquila en ese sentido. No, pero yo también tengo que adaptar. Yo me amarracheo todos los textos, olvídate, yo también, si son un festival de colores. Si querés te escribo por privado, mandame un chat y yo te mando un link de WordPress donde yo pienso todo lo que vamos a leer. Pero vos después hacés lo que quieras. Porque si después no lo leemos, no me digas, me imprimí todo al pedo. ¿Está bien? Ese es el temor, que me digan, che, me imprimí 2000 páginas que no leímos ninguna. ¿Saben la cantidad de cosas que imprimí que tengo ahí pendientes desde que me recibí? Tengo, por ejemplo, la biografía de La Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, que no leí. Tengo un montón de cosas que no leí. Profesor. Sí. ¿Por qué no sencillamente nos manda el link de donde guarda sus textos y imprimimos a nuestro gusto y no necesariamente imprimir todo de porrazo? Porque, ¿qué pasa? Acá somos muchos, no están todos, los textos pueden ir cambiando, no quiero ir susceptibilidades de que mande un montón de cosas que después no leímos. Entonces, nosotros no le vamos a tomar cosas que no hayamos dado. Podría sencillamente mandar un mensaje por el campo diciendo que le mandé un link, pero no necesariamente todo aparece, necesariamente alguno y que otro. La regla es así, el que quiere leer de más, complementarios, Sarasa, me manda un WhatsApp por privado y yo le mando. Así no Perfecto. Confundimos al resto ni ponemos a otros en preocupación de que tengo que leer cosas que no tenía que leer, ¿está bien? Ok. Para no molestar a los demás, nada más que por eso. Pero vos, Paul, mandame en todos los chats que quieras. Y vos, Patricia, también, como me mandó Luis hoy a la mañana, a mí no me molesta. ¿Listo? Ok. Cualquier duda, estamos a disposición todo el tiempo, no me molesta. Estamos. Bueno, buen fin de semana. Chao, profe, gracias por la paciencia. No, no es nada.